noches, amigos y amigas, que como cada sábado están ahí con nosotros para compartir un momento de reflexiones, de razonamiento sobre temas jurídicos. Este es su escenario, este es su espacio, su programa Derecho y Sociedad, que se difunde desde acá, de este humilde escenario de la Biblioteca del Bufete Jurídico José Cristino Rodríguez. Para ustedes, con mucho placer, siempre preparamos un tema con alguna dosis de especialidad. Hoy un tema importante, porque hoy vamos a hablar sobre el tema de la estabilidad en el empleo. Cuando una persona logra, en un país como este o como cualquier país de tipo de los países tercermundistas, una persona logra colocarse en un trabajo. ¿Qué es lo que quiere? Estabilidad. ¿Qué garantiza la estabilidad en el empleo? Pues, pregunta cualquiera. ¿Yo quiero un trabajo por 15 días, por un mes, por 2 meses? No. Yo quiero un trabajo con estabilidad. Porque las consecuencias de la estabilidad en el empleo se traduce o se traslada, como usted quiere entenderlo, en una estabilidad en la familia. Y cuando hay estabilidad en la familia, entonces ello se traduce y se traslada a una estabilidad en la sociedad política. La sociedad donde todos nos corresponde desenvolverlo. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar en este programa. Cuando usted logra una estabilidad, ¿qué ley le garantiza eso? O cuando usted está desempeñando funciones, sobre todo en el ámbito privado, pero también en el sector público, cuando no tiene estabilidad, ¿qué ley le rompe la estabilidad? Todo se reduce a eso. Si mi familia tiene estabilidad, porque yo tengo una colocación en un empleo productivo, entonces los problemas de mi familia se ven resueltos. Pero cuando no hay estabilidad en un sistema jurídico laboral, entonces mi familia vive una incertidumbre. Ese es el tema que nos va a ocupar en la noche de hoy. En el tiempo de este espacio, que es bastante breve, por cierto. Cuando hablamos de estabilidad en el empleo, he traído algunos apuntes para compartirlo con ustedes, frente a una ausencia de mi compañero habitual de programa, el licenciado Ignacio Márquez, que por razones atendibles no está con nosotros hoy, pero trataremos de estar con ustedes, no sentirnos solos, sentirnos con todos ustedes. Cuando hablamos de estabilidad en el empleo, maestro, ¿a qué se está refiriendo la sociedad cuando habla de eso? Se habla de la vocación de perdurabilidad en la relación de trabajo. Y preguntamos, ¿la gente quiere un trabajo por un tiempo determinado? ¿La gente quiere, Luis Enrique, un trabajo por 2 meses y a los 2 meses está sin ocupación, sin producción? Los hijos de nosotros quieren vernos en un trabajo temporal o quieren vernos en un trabajo productivo permanente. Obviamente que la estabilidad define eso. Es una vocación de perdurabilidad en el empleo productivo. Y si el empleo productivo se le agrega la calidad de empleo productivo de calidad, mucho mejor entonces. Entonces vamos a revisar algunos aspectos de la legislación laboral dominicana, Código de Trabajo de la República Dominicana, instituido en la ley 16-92, que instituye el Código de Trabajo de la República Dominicana. Entonces veremos los diferentes sistemas y cuál de ellos asumió el legislador
Dominicana. En la práctica laboral y en la legislación universal, claro, me refiero a los sistemas democráticos, existen dos tipos de estabilidad en el trabajo. Uno es la llamada estabilidad absoluta en el trabajo o en el empleo. Y la otra, la denominada estabilidad relativa. ¿A qué se refiere cada una de ellas? ¿Cuál es el tratamiento legislativo dependiendo del país donde estemos prestando el servicio? En la estabilidad absoluta, la capacidad resolutoria del empleador se encuentra limitada. O sea, el empleador no puede, aunque sea el dueño de la empresa, no puede despedir o desahuciar, es decir, ponerle término a un contrato de trabajo, porque él como dueño de la empresa así lo quiere, así lo desea y así lo decide. No. La capacidad de tomar esa decisión está limitada. En ese tipo de sistema jurídico donde los trabajadores tienen estabilidad absoluta garantizada, obviamente no existe el desahucio. ¿Y qué es el desahucio? ¿Qué es lo que no existe del desahucio? Las legislaciones laborales donde hay una garantía absoluta en el trabajo, lógicamente no puede existir el desahucio. ¿Por qué desahucio? En los países, que son muy pocos ya, o sea, de paso en América, continente americano, solo 4 países tienen esta institución, esta causa de terminación de la relación laboral que se denomina desahucio. Desgraciadamente, para la mayoría, sobre todo para los trabajadores, este es un país de lo que en su código de trabajo tiene el desahucio. El artículo 75 del Código de Trabajo define el desahucio. Y vamos, para no confiarnos mucho en la memoria, vamos a darle una breve lectura, porque la precisión de la lectura en una ley no tiene sustitución o no debe tenerla por los asuntos de la memoria. El artículo 75 dice que desahucio es el acto por el cual una de las partes, mediante aviso previo a la otra y sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato por tiempo indefinido. Esa es la primera parte del artículo. Fíjense cómo una de las partes, de manera que el trabajador o el empleador pueden, obviamente, cualquiera de los dos, tomar la decisión. Una de las partes le pone término a un contrato de trabajo por tiempo indefinido, con la simple obligación de avisarle previamente a la otra parte de la terminación de la relación laboral. No tiene que alegar causa. Entonces, eso es un atentado contra la estabilidad en el empleo. Y repito, somos de los poquísimos países que todavía tiene esta causal determinación de contrato de trabajo en su legislación laboral. ¿Por qué? Porque usted puede estar cumpliendo, usted puede tener 10 años, 1 año, 20 años, prestando su servicio con toda la entrega posible, identificado con su trabajo, cumpliendo 100% con sus deberes. Y aún así, usted no tiene garantía, no hay estabilidad. Usted no sabe un día cualquiera que su empleador le va a decir que tal día terminó su relación laboral. Y usted
que en base a ese salario, que es la remuneración de la prestación del servicio, en base a esos ingresos que usted tiene planificado, ha incurrido en otros tipos de obligaciones y entonces el desahucio de repente lo deja sin el empleo y lo deja sin el ingreso, y entonces las obligaciones que usted haya asumido le quedan entonces sin soporte económico para cumplirla. Pero no solo quiero que lo vean, ese atentado contra la estabilidad en el empleo desde el punto de vista de obligación, y me refiero a que porque yo tengo un ingreso, un salario, tal, en base a ese salario, incurrí en un préstamo para mejorar mi casa, para comprarle algo a mi esposa, a mí, a mis hijos, y lo planifiqué para deducirlo del salario y el resto entonces para el sustento de la familia. Eso se me cae porque el desahucio le permite al empleador en cualquier momento ponerle término al contrato de trabajo por tiempo indefinido sin alegar por qué lo hace. No tiene que dar ninguna explicación. Pero yo estoy cumpliendo. Sí, usted está cumpliendo, pero el artículo 75 le permite a su empleador tomar esa decisión. También al trabajador. El artículo dice a ambas partes, cualquiera de las partes. Las partes son dos, trabajador, empleador. Pero para el trabajador, cuando le comunican eso, entonces le están creando un trauma psicológico, psicomaterial, porque las condiciones de su familia, inmediatamente usted lleva la información a su esposa, a sus hijos, que a partir de la próxima semana no tenemos trabajo, estamos sin trabajo, estamos sin ingreso, el panorama cambia en su familia. Por eso entonces, el desahucio constituye un trauma para la persona del trabajador a quien han desahuciado, aún cumpliendo 100% con sus obligaciones en la prestación del servicio. Para el empleador no es tan traumático. Imagínense una persona que es secretaria, que es chofer, que es una función que no sea extremadamente especializada. En los países subdesarrollados, tercermundistas, los niveles de desempleo alarmantemente elevados. Usted le dice a su empleador que la próxima semana ya no va a continuar prestando servicio y a 200 ahí esperando el empleito que usted tiene o el empleo que usted tiene, porque la oferta de mano de obra o de obra de mano, como usted lo entienda o quiera conceptualizarlo desde el punto de vista sociológico, para la oferta es mayor, la demanda de empleo es mayor que la oferta de empleo. Entonces, el empleador no va a tener trauma con eso. Por eso, reitero, las legislaciones que aún mantienen el desahucio como una terminación sin causa, sin falta, sin el trabajador haber incurrido en falta. Terminar el contrato así es un atentado, una amenaza a su estabilidad, a la estabilidad de la familia, a la estabilidad de la sociedad en sentido general. Otra figura que en los sistemas jurídicos que tienen estabilidad absoluta en el empleo, tiene un tratamiento muy delicado, es la figura de despido. El despido tiene, en esos sistemas, tiene que cumplir un trámite previo con aporte de las pruebas
justificativas. De manera que el artículo 87 del Código de Trabajo establece, recurre a la misma práctica de la lectura del artículo, porque habla el legislador y no habla José Cristino. El artículo 87 del Código de Trabajo establece que el despido es la resolución del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleador. Es justificado cuando el empleador prueba la existencia de una justa causa prevista al respecto en este código. Es injustificado en caso contrario. Entonces, le pido una facultad del empleador, no tiene límite en cuanto a la modalidad o tipología del contrato de trabajo. Puede ejercerse en cualquier contrato de trabajo, terminar por un despido. Una facultad del empleador que va a alegar causa. Y si prueba las causas, que son las faltas graves que haya cometido el trabajador en el desempeño de sus funciones, sin la prestación del servicio, entonces va un juez de trabajo a declararlo como un despido justificado. Pero obsérvese que va a tomar la decisión y entonces luego vamos a discutir en los tribunales si es justificado o si no es justificado. Sin embargo, el trabajador, justificado o injustificado, está sin trabajo, está sin ingreso, con todas las consecuencias que ya enuncié anteriormente cuando hablamos del desahucio. En un sistema jurídico donde predomina en su ley una estabilidad en el empleo para sus trabajadores, el despido no opera de esa forma. El despido opera a la inversa de como tenemos en nuestra legislación laboral. ¿Qué ocurre allí? Que para usted despedir a un trabajador, usted tiene primero que comunicar al Ministerio de Trabajo las causas que le avalan, las causas que justifican, que lo motivan a tomar la decisión de despido. Entonces, cuando esas causas, esas razones que usted alega, usted invoca como fundamento de su decisión, entonces, cuando esas causas son investigadas y comprobadas, verificadas, entonces se le autoriza a que proceda a despido. Fíjense que es totalmente un cruce en el sistema actual de nuestro Código de Trabajo del 29 de mayo de 1992. Nosotros tenemos el artículo 87 que le di lectura y él establece que el empleador despide y luego prueba y justifica su decisión, porque es propio de la estabilidad relativa en el empleo. En los sistemas que no son como el sistema jurídico laboral nuestro, que son garantes de la estabilidad en el empleo, entonces es a la inversa de lo que ocurre en nuestra ley laboral. Repito, en esas legislaciones garantistas del empleo, entonces primero usted tiene que comunicar las razones, justificarlas, que se verifiquen y luego entonces viene el despido, totalmente invertida. Si no se prueban esas razones, pues el trabajador sigue estable en su empleo. Lo otro es el ejercicio irregular de la capacidad resolutoria hace nula la decisión. En las legislaciones que garantizan la estabilidad en el empleo, sí
el empleador incurre en un despido sin agotar el procedimiento que acabamos de explicar, o si ejerce el desahucio, entonces la consecuencia, la sanción a su decisión es la nulidad. Entonces, una nulidad de manera absoluta, de manera que la nulidad es desde que tomó la decisión. El trabajador sigue trabajando, sigue estable en su empleo, y el tiempo que haya durado sin prestar el servicio como consecuencia de la decisión del empleador, recibe su remuneración como si lo tuviera normalmente. De manera que esa es otra diferencia marcada en el sistema de la estabilidad absoluta en el empleo. Otra diferencia también marcada es que solo por acuerdo entre las partes se puede producir la conversión de la validez de la decisión por otra de carácter indemnizatorio. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que por muy proteccionista del empleo que sea el sistema jurídico laboral, si el empleador incurre en una decisión sin cumplir con los procedimientos, o incurre en una decisión que está prohibida, como es el caso del desahucio, el trabajador entonces puede perfectamente negociar con su empleador, pero va a negociar en sus aguas. Porque él dice, ok, admito como bueno y válido tu decisión, vamos a convertirla en válida, aunque la ley garantista diga que es nula. Ahora, eso tiene un costo. Vamos a discutir ahora cuánto me va a indemnizar por tu decisión, y yo entonces prescindo del empleo, me quedo sin el empleo, pero me voy con el pago del dinero al cual hemos arribado, acordado como forma de yo admitir tu decisión. Fíjense hasta dónde llegan los sistemas laboralistas que garantizan la estabilidad en el empleo. Todo lo contrario ocurre con la estabilidad relativa, que es la que mayormente nosotros tenemos como en nuestra ley laboral o nuestros códigos de trabajo, como vamos a explicar un poco más adelante. Con la estabilidad relativa, la capacidad resolutoria del empleador está limitada, contrario a como decíamos con la estabilidad absoluta, que la capacidad está limitada, aquí es ilimitada. El empleador toma la decisión en cualquier momento y luego entonces vamos a discutirlo y posiblemente venga una contestación, un litigio laboral, y ya esperaremos que los tribunales decidan dónde está la razón. De manera que el despido, si ejerce despido y luego se discute la justificación, existe el desahucio, el ejercicio de la capacidad del elector, se penaliza y sanciona con indemnizaciones, pero no con la nulidad. ¿Qué es lo que entonces debemos querer? Sintetizando la idea comparativa de la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa en el empleo. ¿Qué es lo que tenemos que pretender todos? La estabilidad absoluta. Entonces, en esa parte sí estamos de acuerdo con una modificación en el Código de Trabajo. Esa parte no se toca en el proyecto que cursa en el Congreso sobre modificación al Código. Amigos, amigas, vamos a hacer una breve pausa, indica el director técnico del programa, pero retornamos de inmediato para continuar desarrollando este tema que yo espero que ustedes lo estén comprendiendo y que participen conmigo
en la crítica al sistema de estabilidad relativa que tenemos en nuestro Código de Trabajo. Retornamos en breves instantes. El bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, ahora tiene nuevo domicilio en su propio local, ubicado en la calle Emilio Artet, número 34, Mao Valverde. Trabajamos en materia penal, civil, comercial, laboral, inmobiliaria, asuntos de familia y otros, siempre con la capacidad y seriedad que amerita cada caso. Bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, un equipo de abogados consagrados al estudio y el trabajo, está a su servicio. Calle Emilio Arte, número 34, al lado de Caribe Tours, Mao Valverde. Teléfono 809-572-4878. Continuamos, amigos y amigas. Gracias por permanecer ahí con nosotros. Hablamos de cómo está concebido ese problema que quisimos tratar en este programa en nuestra ley laboral, nuestro Código de Trabajo. Fíjense que nosotros tenemos una especie, en este Código de Trabajo, tenemos una especie de legislación esclética, de legislación mixta, una mezcla. El legislador dominicano quiso coger de las legislaciones que son garantistas del empleo una partecita y quiso tomar parte de las legislaciones que mantienen la incertidumbre o mantienen en incertidumbre a la clase trabajadora. Me refiero a la estabilidad relativa. Vamos a verlo con términos sencillos, asequibles a todos, abogados, estudiantes de derecho, empleadores, trabajadores, ciudadanos en sentido general, que es el interés nuestro. Fíjense que el derecho a despido sin trámite lo tenemos acá, artículo 87. Y fíjense que tenemos el desahucio, artículo 75. Eso es propio de la estabilidad relativa y eso nosotros lo tenemos. Sin embargo, también tenemos, no se sorprendan, también tenemos una pincelada de la estabilidad absoluta. ¿Dónde pincelaron? En el Código de Trabajo en dos aspectos fundamentales, o en dos casos fundamentales. El despido de la mujer embarazada sin trámite. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada en nuestro sistema jurídico laboral no está permitido el despido como está definido en el artículo 87. A la mujer embarazada, el concepto del artículo 87, que es la capacidad resolutoria del empleador sin límite y sin previa justificación y luego va a discutir la causa, no le está permitido. La mujer embarazada tiene una protección especial y es especial en virtud del artículo 232 del Código, es especial por la situación especial que la mujer en esa situación se encuentra. Fíjense que dice: la mujer goza de los mismos derechos y tiene los mismos deberes que el hombre en lo que concierne a las leyes de trabajo, sin más excepciones que las establecidas en el presente título, cuyo propósito es la protección
de la maternidad. La mujer en embarazo está en una situación especial. No puede usted, empleador, pretender que una mujer en estado de embarazo va a comportarse igual que hace un par de meses ante esa misma mujer cuando no estaba en estado de embarazo. Tampoco puede pretenderse que esa mujer en estado de embarazo va a tener el mismo rendimiento, es decir, la misma productividad en el empleo que cuando no está en estado de embarazo. Entonces, el Código de Trabajo no se olvidó de ella, la protegió. En el artículo 232 dice, es nulo el desahucio ejercido por el empleador durante el periodo de la gestación de la trabajadora y hasta 3 meses después de la fecha del parto. La trabajadora debe notificar su situación de embarazo al empleador por cualquier medio fehaciente. La notificación debe indicar la fecha probable del parto. Y el artículo 233 dice, la mujer no puede ser despedida de su empleo por el hecho de estar embarazada. Y sigue el texto refiriéndose a otros aspectos. De manera que del artículo 231 y siguiente del Código vamos a encontrar todo un tratamiento, una reglamentación, tanto al desahucio como a despido, en torno a la mujer que está en situación de embarazo, en estado de embarazo, propia de la estabilidad absoluta en el empleo. ¿Cierto? El desahucio es nulo, y como es nulo, entonces es como si no existiera en nuestro código. No existe el desahucio en nuestra ley laboral para ponerle término al contrato de trabajo por tiempo indefinido, a consecuencia del estado de embarazo, de que adolece la mujer o que tiene presente a la mujer en la actualidad. Entonces, como es nulo el desahucio, es como si no existiera entonces lo mismo hablar de estabilidad absoluta, donde no existe el desahucio. Ahí nuestra ley se parece a esas legislaciones garantistas. Pero el despido también es típico de eso. El comportamiento es el mismo. No puede el empleador hacer uso del derecho al despido de una mujer cuando está en estado de embarazo, que de esa misma mujer cuando no se encuentra en estado de embarazo. ¿Por qué? Porque el artículo lo define como nulo. El artículo 233 que leímos es claro y dice, la mujer no puede ser despedida de su empleo por el hecho de estar embarazada. Todo despido por el hecho de embarazo es nulo. De manera que entonces, pues vamos a ver qué ocurre en las legislaciones de garantía absoluta en el empleo. Aquí aplica también. Usted va a despedir a una mujer, a una trabajadora que se encuentre en estado de embarazo. Cuidadito, cuidadito, empleador. Usted tiene que comunicar previo a tomar la decisión de despedirla, usted tiene que comunicarle a la administración local de trabajo, o la representación local de trabajo, o el ministerio de trabajo, como usted le quiera llamar, o la oficina de trabajo, como usted le quiera llamar. Usted tiene que comunicarle, indicándole las faltas en que incurrió esa trabajadora que se encuentra en estado de embarazo y que justifican el despido. Ese es un paso previo que tiene que dar. Entonces, la representación local de trabajo, ¿qué tiene que hacer? Debe mandar a su cuerpo de inspectores, o uno de ellos, al lugar de prestación del servicio de esa trabajadora. ¿Para qué? ¿A qué va? Va allí a comprobar y verificar
levantando un acta, ese inspector, de la certeza o la inventiva de la falta que usted dice que esa mujer cometió y que justificaría el despido. ¿Cómo lo va a hacer? No lo puede hacer yendo a la oficina suya con el aire acondicionado bueno y tomarse allí un té frío o un buen cafecito caliente y levantar el acta ahí. No, tiene que interrogar, entrevistar a la mujer, a la trabajadora que usted dice que cometió la falta o las faltas. Tiene que entrevistar a sus compañeros de trabajo para ver qué tan verdad es la denuncia que usted hace, la comunicación, donde usted dice de la falta que ha cometido esa mujer. O levantar el acta diciendo que no se comprobó la falta o las faltas y que todo indica que la intención del empleador es despedirla por su situación de embarazo. Entonces, esa acta que se levanta es una prueba de cuál es la realidad. Si usted despidió a la mujer en estado de embarazo y no cumplió con ese trámite previo, o lo hizo obviando en contra de lo que el acta de verificación contiene, que dice que no se comprobó que esa señora, esa trabajadora, haya incurrido esa falta, entonces usted va a pagar las consecuencias que, como es nulo, usted va a tener que reintegrar esa mujer, esa trabajadora a su empleo y todos los salarios que hayan dejado de percibirlo va a tener que entregárselo, hacerle efectivo su pago. Revisemos nuevamente el texto del artículo 233. Dice así: todo despido que se haga de una mujer embarazada o dentro de los 6 meses después de la fecha del parto debe ser sometido previamente al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones, a fin de que ésta determine si obedece al hecho de embarazo o es consecuencia del parto. Ya eso lo explicamos. Y sigue diciendo el artículo: el empleador que despida a una trabajadora sin observar la formalidad prescrita presentemente está obligado a pagar a dichas trabajadoras, además de las prestaciones que le corresponden de acuerdo con este código, una indemnización equivalente a 5 meses de salario ordinario. De manera que las sanciones que le corresponden ponerle al empleador que ejerza el despido de esa mujer en esas situaciones, le van a traducir en dinero, porque usted debió cumplir con el trámite previo del despido. Pero no solo se trata de la protección a la mujer en la situación de embarazo, que ya dije que lo que se quiere es proteger a su estado de embarazo, porque si ella no está en estado de embarazo, entonces ella tiene que cumplir, igual que todos los trabajadores, hembras y varones, con sus obligaciones. Lo que se quiere evitar
Lo que el legislador quiere evitar que usted, aprovechándose de la situación que ella se encuentra, de su capacidad productiva limitada, usted quiera despedirla. Eso es lo que se quiere proteger y es lo que se protege. Pero del mismo modo se protege a los trabajadores que están protegidos. Se protege a los trabajadores que están dedicados a la organización o a la dirección de un sindicato de trabajadores de la empresa. Y no solo esto aplica en el momento que son ya electos o que han sido electos, que están desempeñando la función de dirigente. En la materia laboral hay un tema que es el tema sindical. Es el derecho que la Constitución de la República y que los convenios internacionales consagran a los trabajadores de organizarse en sindicatos de empresas, de ramas, etc. Ese derecho a sindicalizarse que tienen los trabajadores, revísese el artículo 62 de la ley de la Constitución de la República, artículo 62, que dice el derecho al trabajo. El numeral 4 dice: el derecho a la organización sindical es libre y democrático, debe ajustarse a sus estatutos y ser compatible con los principios consagrados en la Constitución. Son derechos básicos de los trabajadores y trabajadores, entre otros, la libertad sindical. De manera que nosotros tenemos acá en esa Constitución el derecho a la sindicación o sindicalización de los trabajadores. Entonces, el Código de Trabajo, a esos trabajadores, desde el momento mismo que a usted en su empresa le comunican 2 o 3 trabajadores que se proponen organizar un sindicato, inmediatamente están protegidos. Y están protegidos hasta que celebren la asamblea, convoquen y celebren la asamblea de los trabajadores para dejar constituido y organizado el sindicato, y a partir de ahí a los trabajadores que la asamblea elija como sus dirigentes durante toda su gestión como dirigente de los trabajadores. Se ha llamado fuero sindical. El fuero sindical. Ese fuero sindical, esa protección, también define exactamente la protección, como la explicamos, para no tener que repetirla, a la mujer embarazada. No pueden ser desahuciados y el despido tiene que cumplirse, está sometido a un trámite previo donde deben establecerse las faltas y verificarse que hayan cometido, y entonces, y solo entonces, puede incurrirse en el despido de los trabajadores protegidos por el fuero sindical. Y ya enuncié brevemente cuáles son aquellos trabajadores que están protegidos por el fuero sindical. Un tema que no puedo dejar de tratarlo, que también tiene el ribete de la estabilidad absoluta en el empleo, son los trabajadores que portan o están infectados con el VIH. Esos trabajadores
tampoco pueden, así como la mujer embarazada, no pueden ser desahuciadas, no puede ser despedida por protección a su embarazo. Como los trabajadores protegidos por el fuero sindical no pueden ser desahuciados porque son los cabezas calientes de la empresa, no pueden ser despedidos sin el trámite previo porque ello sería impedir la libertad de sindicalización de los trabajadores de organizarse. Así también los trabajadores que tienen infecciones o están infectados con el VIH tampoco pueden ser ni desahuciados ni pueden ser despedidos a consecuencia de esa infección que tienen. De manera que para esos trabajadores aplica también la estabilidad en el empleo. ¿Cómo se ve? Entonces, nuestra legislación es mixta. En algunos aspectos, en algunas circunstancias, protege a los trabajadores como si estuviésemos en un país de una legislación garantista en el empleo. Pero obviamente, reitero, solo en circunstancias muy específicas, como la mujer en estado de embarazo, los trabajadores que están organizando el sindicato o los que ya han sido electos en una asamblea y están en su gestión de dirigente del sindicato de los trabajadores, porque ellos tienen la coraza de el fuero sindical, o los trabajadores los trabajadores o trabajadoras que se encuentren infectados por el VIH. En esas situaciones nosotros tenemos una legislación garantista, pero en esas contadas circunstancias. En las demás nosotros tenemos una legislación laboral que lo que tiene es, por lo que asumió el legislador dominicano de 1992, fue la estabilidad relativa en el empleo. Y repito, todos debemos postular, debemos defender, luchar por una legislación laboral que garantice la estabilidad en el empleo, que no permita el desahucio, porque como dije antes, esa institución sola significa un atentado para la estabilidad, y esa institución sola del desahucio significa una incertidumbre, básicamente para los trabajadores. Yo digo, para los trabajadores es un trauma el desahucio, para el empleador simple molestia. Entonces, la diferencia marcada y es lógico es aquello de que entre el fuerte y el débil, el pobre y el rico, la ley mata, la ley libera y la libertad mata. Esa libertad que contiene, que es el desahucio, de ponerle término en cualquier momento y sin alegar causa, que aunque es una libertad reglamentada en la ley, pero libertad al fin, porque no tiene que esperarse que incurran en falta, de esa institución tenemos que liberarnos en la legislación dominicana. Lo triste de la situación es que un proyecto que cursa en el Congreso Nacional, ni los trabajadores, que son los más llamados a requerir la exclusión, la eliminación de instituciones como el desahucio y como el despido sin trámite previo de las razones que lo vayan a acompañar, no son tema en discusión. Se limitan
así la sentencia va a seguir siendo ejecutoria a partir del tercer día de su notificación, conforme manda el artículo 539 del Código, que parece el gran cuco de los empleadores. Y los trabajadores tienen una posición en defensiva, una posición que no atacan, sino que lo que hacen es defenderse de los ataques que hacen los empleadores al Código de Trabajo. De manera, señores, que hemos agotado un tema que me parece, por eso lo escogí para el programa de hoy, un tema de vital importancia sobre lo que es la estabilidad en el empleo. Y explicada cada una de ellas, revisado brevemente cómo se comporta la legislación laboral dominicana, es decir, el Código de Trabajo, revisado dónde aplica una y dónde aplica otra, observemos que la estabilidad relativa es la que prevalece en el Código de Trabajo y que de manera excepcional prevalece o existe la estabilidad absoluta en las circunstancias limitativamente enumeradas en él y agregada la ley del SIDA, que protege a los trabajadores también de esas instituciones que se encuentren infectados. Entonces que no nos queda más que llamar a los trabajadores a que tomen en su haber, tomen en su mano la tea de la lucha por un código de trabajo garantista de la estabilidad en el empleo. Estoy esperanzado en que ustedes han participado y copiado conmigo estos breves razonamientos y que por lo menos las ideas lanzadas les sirvan a todos ustedes como un punto de motivo para profundizar su estudio sobre el tema y luego entonces defender lo que más le conviene a la sociedad dominicana frente a una posible reforma del Código de Trabajo. Buenas noches, Dios lo bendiga y le tribute un buen fin de semana.